Mis amigos, una vez más estamos aquí para presentarles su programa Analizando, el programa de la semana. Hoy con la presencia del profesor Sixto Moya, la presencia del licenciado Freddy Aguas Vivas y nosotros, quienes hemos tomado la decisión en conjunto de dedicar el programa de la semana a la hermana República del Perú. Miren qué hermosa bandera tiene la nación peruana sobre la que vamos a dialectar largamente en el día de hoy. Perú es un país cuya historia se remonta a los 11.000 años de acuerdo a datos de los diferentes antropólogos e historiadores que así lo consignan. El Perú es una nación con una población de 33.5 millones de habitantes aproximadamente, cuya población en 50 años prácticamente se duplicó para alcanzar la cantidad que tenemos hoy en Perú de 33.5 millones de peruanos. El territorio que ocupa Perú hoy es de 1.285.215 kilómetros cuadrados. La capital del Perú se llama Lima, una hermosísima capital con 10 millones de habitantes y un poco más, una gran ciudad. Pero hay que decir que esa población de 33.5 millones de habitantes hacen una producción anual de un Producto Interno Bruto equivalente a 223.250 millones de dólares. Es decir, que Perú duplica a la República Dominicana en lo que es su Producto Interno Bruto. Lo único es que al repartirlo entre sus habitantes tienen un ingreso per cápita de 12.259 dólares, lo que es muy parecido a la República Dominicana. Pero el Perú tiene una exportación tradicional de muchos años de cobre, oro, exportan también gas natural licuado, y en lo que respecta a los productos no tradicionales, exportan muchos productos agropecuarios, productos químicos, son fuertes en metalmecánica, también tienen siderúrgica, joyerías y otros productos que provienen de los metales. Hay que señalar que la nación peruana se encuentra ubicada en la región central y occidental de América del Sur, limitando al norte por Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al suroeste con Bolivia y al sur con Chile. Y es bueno decir, Freddy y profesor Sixto, que el Perú es el tercer país más grande de todo Sudamérica, del sur de América. Es el tercero más grande, porque está Brasil, está Venezuela, y entonces ahí está Perú. Si tú le metes a México, sería el segundo país más grande de América completa, no de Sudamérica. Después de Brasil, ¿verdad? Sí, después de Brasil y de México. Bien. Pero bueno, es importante que podamos decir que uno de los países con una mayor variedad cultural en América lo es el Perú. País lleno de tradiciones, tiene una gran gastronomía y al mismo tiempo tiene grandes reservas naturales reconocidas incluso por la propia ONU como patrimonio de la humanidad. 12 patrimonios culturales mundiales reconocidos
por la UNESCO. Oiga bien, tiene Perú. Pero además de las 117 zonas de vida que la ONU ha decretado, Perú solo de las 117 tiene 84. Wow. ¿Qué significa? 75% de la zona. De todas. La biodiversidad es lo tiene fundamental. Perú. Pero buscando nosotros qué significado tiene la palabra Perú como nación, dice el diccionario Oxford que Perú proviene de virú. Y uno se pregunta, ¿y qué es virú? En lengua guaraní significa río. Río. Pero antes de que entremos en materia, miren qué hermoso himno nacional tiene la hermana República de Perú, el cual vamos a poner en pantalla para que todos los escuchemos en honor a cada hombre y a cada mujer que nacieron en el Perú. Adelante, señor director. Levantemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Hermoso himno, el himno peruano. Freddy, ¿quién descubrió esa hermosa tierra del Perú? Bueno, hay que decir, tú introducías el programa explicando que la historia de Perú viene desarrollándose hace 11.000 años y hay los datos que se han encontrado en el Cusco, por ejemplo, te dejan más de 3.800 datos recogidos antropológicamente que te hablan de una buena vida indígena, ¿verdad? Y de un imperio. Ahora, cuando llegan los españoles, por ahí por el 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro fue el hombre que comandaba las huestes, que se adentró en el Perú con todas esas huestes y fue colocando a los españoles en posesión, en dominio. Hay que decir que, por ejemplo, él hace preso en la Plaza de Armas a Atahualpa, que en ese momento era el jefe del Imperio Inca. El Imperio Inca es uno de los 3 imperios más viejos, antiguos del mundo. Está entre los 5 imperios más antiguos del mundo y es un imperio que fue poderosísimo, el Imperio Inca, que tú sabes los problemas que se suscitaron entre el padre, cuando eso empezó siendo dirigido por Tupamaro. El nombre de los Tupamaros modernos viene en honor a ese gran cacique indígena que fue Tupamaro. Tupamaro tuvo hijos directos e indirectos, y entonces estaba Atahualpa y estaba Huáscar. Entonces, entre hermanos se va produciendo una especie de rencilla, porque Atahualpa al final destronó a Huáscar en el 1532, lo destronó de su cacicazgo, ¿verdad? De su dominio, jefe inca. El Imperio Inca pasó a ser una especie de virreinato de España, que ahí había un virrey y eso te le daba una categoría suprema. Ese virreinato de España llegó a tocar las fronteras de Colombia, llegó a tocar, por ejemplo, tuvo extendiéndose por varios, tú explicabas las fronteras que tiene. Hay un dato que yo quiero aportar ahí con el Imperio Inca, que es lo siguiente, que ya lo he dicho aquí en este programa.
En el libro, las venas abiertas de América Latina. Ya te vas a meter en Eduardo Galeano. No, Eduardo hombre, Galeano. no te metas en Eduardo Galeano. No, ya va a dañar para que tú veas, ya va a dañar las cosas que van tan bien. Esto es del Perú. Pero el Perú que te voy a hablar. Pero entonces háblame de Perú la y de peruanos. que No metas a Eduardo Galeano. Las de venas abiertas de América Latina es un libro de muchos años. ¿Tú sabes dónde están las minas de Potosí? En Potosí. El Potosí, resulta que esas minas pertenecientes al Imperio Inca, establece Eduardo Galeano que los españoles sacaron tanto oro de esas minas de Potosí que daban para tender un puente macizo de oro desde el Perú hasta España. ¿Te vas a llevar ahora del expresidente de Bolivia? Bueno, Evo Morales, que claro, fue a Europa con ese disparate. para que le pidan perdón por el robo y además demandar la devolución de todas las riquezas que los españoles se llevaron. ¿Usted recuerda a Evo Morales, profesor? Sí, pero bueno, ¿Eh? pero ahorita Perú, Huáscar era tenemos que salir del tema Perú porque Perú está complicado, hay que explicarlo. Lo cierto es que Atahualpa manda a matar a su hermano Huáscar, lo de Roca, ¿verdad? Le quita el poder. Y entonces vino Pizarro y agarró a Atahualpa y mató también a Atahualpa. Pero eso estaba montado en los intereses que tenían los españoles de robarse todo el oro que tenía. Sí, pero hay que precisar. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja? Antes de que tú des la enseñanza, Freddy, Sí. lo más importante es señalar que estamos todavía hablando a inicios del siglo XVI. Estamos hablando de 1532. Sí. Cuando Francisco Pizarro invita a un encuentro a Atahualpa, que como tú bien explicabas, Freddy, Sí. era el líder militar con un ejército que se presume que para la época tenía 80.000 hombres. Entonces Francisco Pizarro, a nombre de la corona de Castilla, se adentra para tomar posesión del territorio y Atahualpa lo enfrenta. Pero quizás fuera bueno señalar que en América hubo 3 virreinatos. El de Brasil, el de México, por los portugueses, el de México y el virreinato de Perú, pero que este virreinato abarcaba, profesor, el Imperio Inca. Y el Imperio Inca estaba desde el norte, Colombia, ajá, Chile en el sur y el noroeste, y Argentina también en el noroeste. Sí. O sea, que era una tremenda extensión territorial en el sur de América. Y finalmente entonces, en esa cadena rocosa de montaña, allá arriba, en el Cusco, estaba el centro del imperio que gobernaba Huáscar, que estaba al norte. El Cusco era la capital en ese momento. El Cusco, ¿verdad? El Cusco, los españoles fue que lo trasladaron a Lima, pero el Cusco era la capital del imperio Inca. Perfecto. Entonces Atahualpa estaba en el sur. En el sur. Pero fíjate cómo los virreinatos se producen en donde existía un imperio. Claro. Tú en México tienes el imperio azteca con un desarrollo poderosísimo y tú tienes en Perú el imperio inca con un desarrollo enorme, tremendo, y entonces tú tienes Brasil, que había el problema de que Brasil respondía a Portugal, no respondía al imperio español, ¿entiendes? Bueno, lo que pasa es que Brasil fue descubierto, como lo vimos en un programa aquí, fue descubierto realmente por las fuerzas navales del momento del Portugal. Por eso es que Brasil pasa a ser territorio portugués. Pero regresando de nuevo aquí a Pedro Castillo. Regresando a Perú, antes de pasar a Pedro Castillo, tenemos tiempo para poder hacerlo. Nos damos cuenta que la lucha desde 1532, cuando Francisco Pizarro hace prisionero y después fusila a Atahualpa, la lucha se prolonga entre españoles y nativos por casi 3 siglos, porque es en 1821 cuando Perú finalmente puede decretar su independencia. Ahora bien, a partir, profesor, de la independencia de 1821 de Perú, y esto es muy significativo, vemos que este pueblo ha tenido grandes luchas y los gobernantes han sido destituidos, han sido puestos. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la inestabilidad política permanente de Perú? Permanente, como usted dice, exactamente, creo que esa es la frase. Hay una inestabilidad política permanente.
desde 1835 hay golpes de Estado militar, hay 14 golpes de Estado de 1835 al 2000. Y todo eso son con militares que duran 3 años, 1 año, meses en el poder. Y llega en el 68, por ejemplo, estuvo Juan Velasco Alvarado con 7 años en el poder, y después Francisco Morales Bernández con otros 5 años. O sea, los militares han estado en este escenario, y realmente lo que ha faltado es, porque los militares llegan con fuerza, llegan con poder, deciden gobernar, pero no llegan con partidos políticos. Hay un fenómeno aquí muy raro, muy extraño, que en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era un gran líder, un gran político peruano que hace la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, y no llega al poder, pero está en la Constitución, está trabajando. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del partido APRA, que quiere decir Alianza Patriótica Revolucionaria Auténtica. Sí. Entonces, ese grupo participa en la Constitución del 78-79, y buscando crear una conciencia política, un grupo de trabajo político, pero no se da. Y ya llega el momento que después de estos golpes de Estado hay una crisis muy grande en los últimos años, con un grupo de presidentes que todos están en crisis desde después de Fujimori, que viene Valentino Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Segasti, hasta Pedro Castillo. O sea, hay un grupo de presidentes que se suceden desde el 2000, y todos esos pero los últimos 3 años tiene 7 presidentes. Sí. En 3 años. Sí. Tú sabes que en Perú, en la sede central del APRA, hay un área. Que tú has estado ahí. Claro. Llegó Alan García por el APRA. Tuve una relación personal con muchos dirigentes del APRA, pero tuve una amistad muy de cerca con Alan García, que era un íntimo del licenciado Atuey de Camps Jiménez. Sí, muy amigo. Estudiaron juntos en España, dormían en la misma habitación, se peleaban constantemente de una cama a otra, según me contaba Alan García, precisamente en Portugal, en una ocasión. Y entonces, yéndonos a Perú, me viene a la mente que en el partido, en la sede central del APRA, hay un área donde está todavía hoy reservado el escritorio y las sillas frontales, y donde se sentaba Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué hay que decir? Que Víctor Raúl Haya de la Torre, el profesor Juan Bosch y don Pepe Figueres, sí, son 3 figuras junto a Rómulo Betancourt en Venezuela que impulsan el proceso democrático de América Latina. De América Latina. Pero fíjate que cuando uno ve la historia de Perú, para regresar de nuevo a Perú, uno observa que cuando se decreta la independencia de Perú en 1821, la independencia no se concretiza de inmediato, sino que llevó 5 años de guerra, sí, y de batallas. Pero déjame darte un dato ahí para que siga con el 26. Pero dame un segundo, porque es importante señalar que esto no se puede dejar de lado, sería un pecado imperdonable, que la independencia del Perú, de la que estamos hablando, se da en el marco y en el contexto de la dirección política de Simón Bolívar, sí, el hombre que soñó la gran Colombia, es decir, la gran patria grande de América Latina, precisamente, que era un regreso al imperio de los incas. Era lo que te quería decir. Hay un hecho histórico muy trascendente de Perú que repercute en República Dominicana. Primero, Bolívar empezó a liberar naciones, a independizar naciones. Pero la independencia... Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú,
Chile, Argentina, todas ya bajo la estaba égida del llegando casi pensamiento de hasta Bolívar. Panamá, estaba integrándose ya para coger todo Centroamérica hacia arriba, ¿verdad? Bueno, perdón. Bueno. Y en la independencia efímera de República Dominicana, Núñez de Ahí es Cáceres, que voy. Núñez de Cáceres cuando decreta la independencia de República Dominicana, manda a Caracas inmediatamente misión donde Bolívar para que nosotros ingresáramos a la Gran Colombia. Pero déjame decirte que eso se produce en el 1821, se produce el 1 de diciembre, pero la independencia de Perú se produce el 28 de junio de 1821. 5 meses después, República Dominicana, parece que impulsado por esa oleada que venía de independencia en América del Sur, entonces nosotros fuimos tocados con la de José Núñez de Cáceres, la independencia efímera, el 1 de diciembre de 1821. Sí. 5 meses. Estamos en un escenario convulso, un escenario donde hay un ADN como se dice aquí, de falta de gobernabilidad. Están dando golpes de Estado desde el Imperio Inca, o sea, Huáscar y Atahualpa y que sé yo cuándo. Pero hay una gran lección, y es que a pesar de todo esto de los imperios y de las cosas, tenemos la victoria obtenida en la batalla de Ayacucho en 1826. Sí. Y esa batalla es donde Bolívar definitoria. y las fuerzas del pensamiento bolivariano de ese momento, no el de Chávez, el de ese momento, son las que determinan. Es el mismo pensamiento. Son las que determinan con la independencia del Perú. Oiga bien, la última lucha revolucionaria de ese momento para la independencia de toda América Latina. Y fuera bueno señalar que el primer presidente de Perú fue José Mariano de la Riva Agüero. Ahí lo tenemos en pantalla, a don José Mariano de la Riva Agüero, primer presidente peruano. Pero ocurre que del primer presidente peruano ahora tenemos un problema con el último presidente que tenía Perú. Sí. ¿Qué pasó ahí, profesor? Gracias, señor director. Que no llega Pedro Castillo a formar gobierno. O sea, es un gobierno que no era gobierno, no gobernó. El primer día de su mandato, hace 514 días, o 515 ahora, él no llegó a posicionar su gabinete y tiene un primer desencuentro con el nombramiento que hace del primer ministro, que era un hombre, Guido Bellido, investigado por la apología al terrorismo. Esto lo conflictúa con su partido Perú Libre, que este fue el partido que lo lleva con su signo, con su estructura, lo lleva al poder y rompe entonces con el partido, con lo que se había establecido, porque el líder del partido, Vladimir Cerrón, es un hombre de la ultraizquierda, un hombre que venía con un discurso muy construido, y ya las fuerzas de oposición, los grupos dominantes, los grupos económicos, los grupos fácticos, se movilizan y empieza la crisis. O sea, no lo dejan gobernar, él tiene que renunciar al partido Perú Libre. Los diputados de Perú Libre ya se convierten en una oposición, dice que una oposición tranquila, una oposición, pero ya no era el grupo que lo llevó al gobierno. Entonces, entra a gobernar con un conflicto con el partido que lo lleva al poder. Pero después no logra construirse una alianza y en los 514 días de gobierno hay 212 escándalos, de los cuales parten de la gente cercana a él, desde lo acusan de corrupción, se hace todo un movimiento y es donde aparece entonces esta denominación en el Congreso de que lo inhabilitan por un cargo moral. ¿Qué es lo que ha dañado al Perú? Vamos a ver brevemente, en menos de un minuto, los presidentes más corruptos que ha tenido Perú en la época moderna. Adelante, señor director.
Profesor, Sí. con estos hombres que hemos visto ahí, dice que los presidentes más corruptos. Sí, ¿Qué bueno, podía pasar en Perú? Alejandro Toledo está libre bajo fianza, está en Estados Unidos. Alan García se suicidó. Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva, aunque ya está libre. Él y la esposa. Sí. Pedro Pablo Kuczynski está bajo arresto domiciliario. Martín Vizcarra está libre, pero bajo investigación. Sí. Y Fujimori está en la cárcel. Con 25 años de cárcel cantado en la costilla. Un hombre ya anciano, ¿eh? Sí, ya anciano. Pero está pagando todo una... Bueno, es interesante saber dos cosas. La vocación de corrupción que tienen los mandatarios peruanos, porque es una enorme cantidad. Esta enumeración no te incluye a los más recientes, porque de los que estuvieron entre Kuczynski y ahora Pedro Castillo, ha habido una serie de presidentes que pasaron muy brevemente por el cargo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que te habla de una situación de inestabilidad política y social que como que es histórica, es social. ¿Por qué? Porque viene desde la época de los incas, todos esos golpes de Estado, la cantidad de dictadores que ha tenido Perú, la cantidad Freddy, 5 siglos. 5 siglos. Sí. De luchas fratricidas y de corrupción y de cosas, ¿eh? Pero te habla de que es endógeno, es como lo traen en la sangre, es en el ADN que traen ese gesto de corrupción y de conspiración. Porque te voy a decir lo siguiente: tú no puedes jugar a la democracia. Ustedes, los que privan, los burócratas y oligarcas, privan en jugar a la democracia cuando les conviene. Pero tú estás hablando de ti, ¿no? Ahora cuando cuando tú dices oligarca y burócrata, tú estás hablando de ti mismo, ¿verdad que sí? No, estoy hablando con alguien que no quiero decir quién es, pero tengo frente a mí en este momento. Tú te presentas como un proletario, pero tú eres un tipo de izquierda, pero come con la derecha. Como come con la derecha y te gusta la derecha. La difamación. Camarógrafo, venga acá, venga, póngalo aquí, mire, Luis Butón, mire. La difamación y la injuria. ¿Qué marca son las fotos suyas? Luis Butón, que se llama. No, Ferragamo. Unos zapatos Ferragamo. Y hablando de izquierdismo. La difamación y la injuria te han condenado en el Código Penal. Es un delito. Miren, el tema es el siguiente, señores. Tú no puedes jugar a la democracia cuando te conviene la democracia. Cuando no te conviene, lo mandas para el carajo. Pedro Castillo es un tipo inepto, ha demostrado que no tuvo sensatez, Freddy, tuvo... Pero perdóname, mira, sí es mandatorio que veamos el video 3. Porque antes de llegar a Pedro Castillo hay que hablar de la crisis política en Perú. Porque hay una crisis política en Perú. Vamos a ver, señor director, si nos da ese video para que entonces usted pueda entrar, profesor también junto con Freddy, a ver el tema del por qué un profesor de escuela llega al poder y se maneja tan torpemente. Adelante, señor director. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. El Congreso de Perú destituyó la noche del lunes a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de 2 meses. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. El jefe del Congreso peruano, Manuel Merino, asumió este martes como nuevo mandatario del Perú y se convirtió en el tercer presidente del quinquenio, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al país. La siguiente es una cronología de las crisis políticas que sacudieron a los presidentes en las últimas 2 décadas. Caída de Fujimori. El 21 de noviembre del 2000, el Congreso destituye al presidente Alberto Fujimori tras 10 años en el poder, argumentando actos de corrupción e incapacidad moral permanente, un día después de que él renunció por fax desde Japón. Fujimori fue sentenciado en abril del 2009 a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su gobierno. Alejandro Toledo. El opositor Alejandro Toledo ganó las elecciones presidenciales en junio del 2001 e inicia un mandato marcado por frecuentes crisis. El país quedó paralizado por semanas de huelga en mayo y junio del 2003 y Toledo decreta el estado de emergencia. Su gabinete renunció en junio del 2003 y en diciembre Toledo exige la renuncia de todos sus ministros para desactivar un escándalo sexual
políticamente perjudicial que involucra a su primera ministra, Beatriz Merino. Alan García. En julio del 2006 vuelve al poder el expresidente Alan García, a pesar de las críticas que recibió por su primer periodo en 1985-1990. En octubre del 2008, el gabinete de García de 13 miembros renunció para impedir la aprobación de un voto de censura por concesiones a la compañía noruega Discover Petroleum. Ollanta Humala. En julio del 2011, el militar retirado Ollanta Humala ganó por estrecho margen el balotaje ante Keiko Fujimori. El primer año de la presidencia de Humala está marcado por docenas de conflictos sociales que dejan varios muertos y lo llevan a declarar 3 veces el estado de emergencia. En marzo del 2015, el Congreso remueve a su primera ministra Ana Jara por denuncias de que la Agencia Nacional de Inteligencia había espiado a legisladores, periodistas, líderes empresariales y ciudadanos comunes durante años. Renuncia de Kuczynski. El ex banquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, ganó en balotaje por estrecho margen en junio del 2016 a Keiko Fujimori, cuyo partido de derecha populista consiguió una amplia mayoría en el Congreso. En marzo de 2017, los fiscales ordenaron investigar las posibles vinculaciones de Kuczynski en el gran escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, acusado de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos peruanos entre el 2005 y 2014. Sobrevive a una votación de destitución en el Congreso en diciembre del 2017, gracias al apoyo de una decena de legisladores liderados por Kenji Fujimori. 3 días después, Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. Miles de peruanos protestan. La justicia anula el indulto a Fujimori en octubre del 2018. En marzo del mismo año, un día antes de una segunda votación en el Congreso para su destitución, Kuczynski renunció. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Es reemplazado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Arrestos y suicidio. En abril del 2019, el exmandatario Alan García se suicidó cuando la policía iba a arrestarlo por supuestos pagos ilegales de Odebrecht, los cuales negaba. En mayo, Humala y su esposa Nadine Heredia enfrentan formalmente cargos por supuesto lavado de dinero en el mismo escándalo. Toledo es arrestado en julio del 2019 en Estados Unidos con fines de extradición a Perú por acusaciones de que también recibió pagos millonarios. Y en octubre del 2019, Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación de Odebrecht. Es excarcelada 2 meses después, pero es devuelta a prisión en enero del 2020. Sale en libertad provisional el 4 de mayo. Vizcarra cierra el Congreso. El 30 de septiembre del 2019, Vizcarra disuelve el Congreso cuando la oposición intentaba ocupar el Tribunal Constitucional, designando a nuevos magistrados. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Minutos después, una mayoría del disuelto Congreso suspende temporalmente a Vizcarra por incapacidad moral y juramentó como presidenta interina del Perú a la vicepresidenta Mercedes Araoz. Ella renuncia al día siguiente. 3 meses y medio después, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra al dictaminar que el cierre del Congreso se había ajustado a lo estipulado en la Carta Magna. Vacancia contra Vizcarra. El 26 de enero del 2020 se elige un nuevo Congreso, dominado por formaciones minoritarias populistas. Tiene su primer choque con Vizcarra en agosto en medio de la pandemia, al negarle el voto de confianza al nuevo primer ministro, lo que obliga a reestructurar el gabinete. En septiembre, el legislador opositor Edgar Alarcón divulgó unos audios en los que se le escucha a Vizcarra instar a 2 colaboradoras a mentir en las investigaciones de los cuestionados contratos con el cantante Richard Swing. Vizcarra sobrevivió al primer pedido de vacancia, ya que sus adversarios del Congreso solo consiguieron 32 votos, lejos de los 87 necesarios para removerlo.
Sin embargo, tras nuevas acusaciones sobre supuestos sobornos, cuando era gobernador de Moquegua, el Congreso impulsó un nuevo proceso de vacancia que finalmente se selló con su destitución. Señores, esa es la situación de la historia reciente de Perú. Está muy clara. Profesor, usted que estaba haciendo su análisis Sí, sobre la situación de crisis que tenemos en Perú hoy. Sí, yo creo que llegó Pedro Castillo en un momento de que estaba todo eso acumulado y su presencia no tenía realmente la capacidad. Él no llevaba un plan, no tenía metas concretas, no tenía equipo, no llegó con la definición de con quién iba a gobernar, con qué partido, con qué Congreso. Entonces no tenía capacidad para negociar. Inclusive, al final, su propia guardia pretoriana lo lleva a la cárcel. O sea, él no tenía ni seguridad de con quién estaba contando. Ni la seguridad del contado con él. Entonces, estaba conflicto tras conflicto, nombrando gabinetes constantemente. Hizo más de 100 nombramientos equivocados, uno detrás de otro. Y esto fue creando un clima de desconfianza y un clima de falta de negociación con las fuerzas vivas del país, con los grupos políticos. Freddy, antes de que tú se quedó solo. Antes de que tú intervengas, vamos a ver el video 6. Así terminó el gobierno de Pedro Castillo, que usted lo acaba de citar. Vamos a ver este comentario que va a aparecer en este video. Adelante, señor director. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La vacancia por incapacidad moral de la Presidencia de la República. En este momento no hay gobierno en el Perú. En menos de 4 horas el caos político tomó las riendas de Perú. Los 3 poderes del Estado colisionaron y estallaron en una nueva crisis con foco en el sillón presidencial. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. 11 de la mañana con 56 minutos en Perú. Iniciaba la cadena nacional del presidente Pedro Castillo. Vestido con la banda presidencial, en 10 minutos ordenó la disolución del Congreso, llamó a elecciones y estableció un toque de queda. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Castillo se adelantó a los pasos del Congreso. El legislativo discutiría en la tarde el tercer pedido de destitución contra Castillo, quien creía que así se blindaba. Se están sumando de esta manera, señores, las renuncias de los miembros del gabinete. El autogolpe de Estado de Pedro Castillo se tornaba en su contra. Uno a uno comenzaron a renunciar sus ministros, quedándose solo. Rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones. Y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, mantenerse vigilantes en defensa del Estado democrático de derecho. Definitivamente es un golpe de Estado. El Congreso adelantó su sesión para iniciar lo antes posible la destitución al presidente Pedro Castillo. La mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. Uno a uno votaron en una sesión de la que su resultado, a ese punto, era más que obvio. ¡Más corruptos! Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. Con 101 votos a favor, Pedro Castillo fue oficialmente expulsado de la presidencia. Mientras que cada parlamentario ejercía su voto, Castillo, en compañía de su esposa y Aníbal Torres, el único ministro que no lo abandonó, dejaban el Palacio Presidencial. Ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio, busque asilo aquí en la Embajada de México. Eso era lo que muchos creían. Peruanos llegaron hasta la Embajada Mexicana para impedir que Castillo llegara hasta ahí. No fue necesario porque minutos más tarde el expresidente era detenido. Lo cierto es que Pedro Castillo estaría en estos momentos en el interior de la prefectura. Su detención se realizó por rebelión, el quebrantamiento del orden constitucional, dando una pena entre 10 a 20 años de prisión. El presidente es cerrar el Congreso y lo ha cerrado sin tener ningún motivo. El de Pedro Castillo no lo han dejado trabajar.
Los peruanos dejando su opinión en la calle, Castillo detenido y en el Congreso, Dina Boluarte asumía las riendas de un Perú en crisis. Boluarte, quien se desempeñaba como la vicepresidenta, hizo un llamado a la unidad de un país tras, según ella, un golpe de Estado que no ha encontrado eco en las instituciones y en la calle. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Un 7 de diciembre que entra al listado de esos días en que la democracia de Perú volvió a temblar. Un país que amaneció con un mandatario sucumbiendo a los otros poderes y finaliza con su detención y da inicio a la era Boluarte, la primera mujer en la presidencia de Perú. Bueno, yo creo que ahí tenemos en ese video la visión clara de lo que está pasando en el Perú. Estamos llegando al final de este espacio. La manipulación clara de lo que está pasando en Perú, porque ese video lo que hace es una manipulación burda. Bien, usted siempre ejerce su derecho a la democracia de este programa y puede decir lo que usted quiera. Hoy no he podido explicar, por más que he querido, pero que en un proceso de 1 año y pico, 500 días, ese señor le hicieron 3 procesos para destituirlo de su cargo por el solo hecho de que era un hombre que no tenía poder congresual. Pero ¿qué pasa? La narrativa que se fue formando en América Latina y en el Perú es que Pedro Castillo era un dictador. Tiene 1 año que ha cogido una presidencia que se la dio el pueblo peruano porque ganó unas elecciones, y la democracia lo que plantea, la regla de juego de la democracia, es que usted va a unas elecciones, pero un presidente se elige por 4 años. Ah, me cae mal, vota los 4 años, tú vota en contra de él y lo saca del poder. Pero tú no puedes estar destituyendo de una manera medalaganaria porque políticamente no te conviene. Tú tengas mayoría senatorial. ¿Cuántas mayorías adversas no tiene? Por ejemplo, en este momento los republicanos tienen adverso el Congreso, pero han gobernado con un Congreso contrario, los demócratas y los republicanos. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Que debe respetar las reglas de juego. En el momento en que se presenta toda una conspiración para sacar a este señor del poder, se está transgrediendo todos los procesos institucionales y se está matando la democracia. Ah, no, el que está matando la democracia, quien da un golpe de Estado es Pedro Castillo, no son los que tienen 3 intentos por sacarlo del poder con métodos espurios. Utilizar la justicia como una herramienta para tumbar presidentes es uno de los más grandes crímenes que se le está haciendo a la justicia, porque tú tienes ahora mismo, espérate, que tú hablaste mucho ya, espérate. Es que el programa pero debimos verlo ahorita, cuando yo no había hablado. No, pero perdón. Pero debimos verlo ahorita. Fíjese usted que la prudencia, la prudencia mía, la del profesor Sisto ha sido callarnos para que usted... Excúseme, bueno, pero espérese, es justo que diga 2 o 3 cosas. Pero espérese, por lo menos nos callamos porque yo sabía, perdón, nos callamos porque si usted no hablaba, sabíamos que eso no le iba a hacer bien. Pero eso había que permitir que usted se expresara en consonancia y en conchupancia con su hombre de izquierda, que es Pedro Castillo. Ahora mire, como el programa por el tiempo ha terminado y el profesor Sisto tiene un cierre porque parte a México en las próximas horas, y ya tendremos que hacer el próximo programa con el profesor desde Zoom, ¿verdad? Por Zoom. O cualquier otra vía. Lo que sí va a quedar importante en el escenario es la promesa firme que le estamos haciendo de que el próximo programa lo vamos a arrancar aquí mismo. Pero me van a dejar hablar, pero me van a dejar hablar en el próximo programa. Claro, usted va a poner un punto y seguido. Un punto y seguido porque el tiempo se ha agotado. Entonces usted va a retomar en el tema del abuso que se ha cometido contra Pedro Castillo en el programa próximo para concluir y analizar. Tiene muchas manipulaciones, señores. Bien, usted va a poder expresarse y además decir qué va a ocurrir a partir de ahora en ese Perú tan hermoso y tan querido. Lo mismo decía. Adelante, profesor Sixto. Sí, yo creo que desde aquí, desde este programa Analizando en Su Mundo TV, estamos compartiendo con un grupo de amigos en México el primer aniversario de Gabinete en la Sombra. Creo que es un esfuerzo de análisis también que se está haciendo. Programa televisivo de mucho peso. De mucho peso, que yo creo que aquí en pantalla ahorita están viendo
el grupo de analistas latinoamericanos, que sobre todo un grupo grande mexicano que están compartiendo con Mario uno de los el plato fuerte de esto, es su coordinador del programa. Creo que Mario Velasco Torres de la Vega. Yo conozco a ese que está ahí. Y ahí estamos, ahí está el Ismael Reyes también, estamos compartiendo. Y Sixto Moya encima de Ismael Reyes, sí, casi sí, a la pero, derecha, pero en vez de encima, al lado de la joven que está encima de Ismael Reyes. Menos sí, al indígena. yo creo que de verdad nosotros desde aquí a Mario Velasco Torres de la Vega le deseamos que siga construyendo este espacio de análisis, que podamos seguir compartiendo, que podamos seguir colaborando con ellos, y le deseamos todo el éxito del mundo en este nivel de análisis, estos problemas latinoamericanos que con tanto tino ahí se están debatiendo, haciendo un esfuerzo por hacer política. Gracias por estar compartiendo con nosotros y estamos desde aquí celebrando este primer aniversario. Interesantísima iniciativa, realmente debemos darle seguimiento y ojalá este canal dedique espacio para ir reproduciendo algunos de esos programas, algunos segmentos importantes de intervenciones puntuales, traerla al programa. Señores, se nos ha acabado el tiempo, como siempre. El tiempo en televisión es tiránico, es de esas dictaduras que no son políticas, pero sino son sociales. No olviden, señores, seguirnos. Nosotros estamos en el 101 de Claro y en el 1101 en HD en Claro, ¿verdad? Estamos en el canal 46 en Win Telecom, estamos en el 647 en Amazon Fire TV, nosotros estamos en el canal 10 de Telecable Dominicano, en más de 50 sistemas de cable en toda la República Dominicana. Estamos en EUTEL, que es el satélite para todos los Estados Unidos y para el continente americano. Nos encuentra en las plataformas digitales de Su Mundo TV, nos encuentra en Su Mundo FM y nos encuentra también en el periódico Su Mundo Digital. Y en la emisora Su Mundo FM. Su Mundo para FM. Que quiera escuchar música bonita y elegante, ¿verdad que sí? Pues mis amigos, Freddy ha cerrado de esta manera el programa. La promesa es una deuda, ¿verdad? Que tenemos, Freddy, para que la próxima semana que iniciemos donde terminamos aquí el tema de Perú y Pero Pedro tenemos Castillo. que poner a Sixto por Zoom, porque yo no me voy a quedar solo con este. No, estará por Zoom, profesor Sixto. Y entonces, ya usted, su marxismo, leninismo lo podrá exhibir en esa oportunidad. Amigos y amigas, hermanos y hermanas dominicanas, donde quiera que se encuentren, vamos a terminar este programa como lo hacemos cada semana, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en este pueblo, pero sobre todo que Dios bendiga siempre a la República Dominicana. Hasta la próxima semana. Amén, amén. Su Mundo TV.